¿Qué tal, familia, hermanos, amigos que nos siguen en este programa? Gracias por estar siempre, por las recomendaciones, los consejos, el pedido de temas. Gracias por estar. Hoy nos va a tocar un tema difícil de abordar. No es sencillo, es muy discutido, pero solamente queremos presentar posiciones frente a esto. Y el tema que vamos a discutir es el rol de la mujer en la iglesia, ¿no? El ministerio de la mujer en la iglesia. Así que vamos a desarrollar ese tema. Vamos a hablar acerca del ministerio de la mujer en la iglesia. Y para empezar hay que aclarar algunos términos para que nos queden claros. Y por eso voy a Jorge García, George, nuestro amigo ahí de Pilar. George, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué significa la palabra ministerio? Para darle contexto al tema. ¿Y cuáles son los requisitos bíblicos, por ejemplo, para el pastorado? Bien, con muchísimo gusto, buenas noches. Y antes de responder a tu pregunta, voy a saludar a la audiencia que predomina, pero por lejos, el auditorio femenino. Así que bueno, voy a saludar a Petri Cruz Sauce, Estela Meri Maciotti, a Daniel Alejandro Rapp, Adriana Becher, perdónenme si no pronuncio muy bien, Miguel Silé, Patricia Sandoval, Dora Figueroa, Negri, Valentina Toscano, Margarita Cuña, Anélida Cassini, Aneli RJ, que nos pidió que le mandemos saludos, a Esther de Olinda Gatica, a Laura Gates, a Tere Franco, a Amelia Monzón, a Angie Fernández, a Nidia Leguizamón, mi amiga Nidia, a Analía Cosi, a Irma Elena Bota, a Soledad Olano, ¿cuántos amigos? A Manuel González, a Enrique, a José Vizcardi, a Pablito Javier Cosi, a Norita Cordera, a Jorgelina Maciotti, a Miriam Heredia, a Rosa Meli, a Cintia Valenti, a Bruna Nick y hermanos de España. Estos son saludos generales. Río Gallegos, en San Miguel del Monte, en Merlo, en Padua, en Mariano Acosta y Marcos Paz y Pilar. Bueno, hoy responderemos la pregunta de Víctor Zurita, que nos quedó pendiente. Y la pregunta de Víctor, que vos me rehiciste, Jorge, era: ¿qué significa la palabra ministerio? Bueno, vamos a ir como de costumbre al idioma original griego. La palabra que se utiliza es diaconía y su significado es servicio y ministración. En 2 de Corintios, capítulo 3, del versículo 7 al 9, dice: y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. En este pasaje se habla de diaconía, ministerio, como de un sistema de principios, y el ministerio de la muerte y el ministerio de la condenación se refiere al sistema mosaico. Y la expresión ministerio del Espíritu y ministerio de la justificación se refieren al sistema cristiano, puestos en contraste por Pablo en general. Diaconía aparece con la idea de servicio, atención me refiero de atender. ¿Dónde está escrito todo esto? En el diccionario bíblico evangélico. La otra pregunta era: ¿cuáles son los requisitos bíblicos para los pastores? Y yo hice un resumen basado en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 2 al 7, y nos dice que deben ser irreprensibles, maridos de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,
hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, amable, apacible, no codicioso de ganancias deshonestas, que gobierne bien su casa, no un neófito, es decir, un nuevo, alguien sin trayectoria, que tenga buen testimonio de quienes, de los de afuera, no solo en la iglesia. Ahora, voy a agregar solamente, porque hay algunos que se repiten, los que aparecen en Tito, capítulo 1, versículos 8 al 9, y lo que nos agrega es esto: que tenga hijos creyentes, que no esté acusado de disolución ni de rebeldía, no soberbio, no iracundo, amante de lo bueno, justo, santo, retenedor de la palabra, fiel para exhortar y refutar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 3, nos agrega además que apaciente el rebaño de Dios, no por fuerza, no con garrote, como decía Benjamín la semana pasada, sino voluntariamente, no imponiendo señorío sobre el rebaño, sino siendo ejemplo de la grey de Dios. Esa es la definición. Muchas gracias. Buenísimo, George, completo. Como vamos llevando este programa hacia el tema de el ministerio de la mujer, o mejor dicho, las mujeres como pastoras de la iglesia, quiero preguntarle a Benjamín, ahí en Pilar también, ¿cuál sería el modelo bíblico que vos podés observar, Benja, en la palabra, en la Biblia, respecto al ministerio pastoral? No nos vamos a cerrar solamente en este modelo, pero ¿qué es lo que se puede observar de primera mano respecto a este tema del ministerio pastoral? Bien, buenas noches, ante todo. Bueno, en cuanto al ministerio pastoral, primero yo dije, bueno, a ver, ¿qué es pastor? ¿Qué es un pastor? Y también uno va, como dijo Jorge, al griego, ¿no? El griego es la palabra poimen, que quiere decir el que apacienta. El pastor se ocupa de alimentar, de confortar, de guiar y acompañar a la iglesia de Cristo. Esa es su función. Muchas veces hemos leído el Salmo 23. El Salmo 23 es para mí el manual más completo de lo que es un pastor. Si uno quiere saber cómo debe ser un pastor, tiene que estudiar el Salmo 23. Y yendo a lo que es el modelo bíblico, bueno, encontré un pasaje que se los quería compartir que habla acerca del buen pastor. Juan capítulo 10 dice así, el Señor Jesús está hablando, dice, les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Dice que los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir. Entonces les dio la explicación. Dijo, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no las escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos.
entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no les importa las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil. También las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. Dice el verso 17, dice, el Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Entonces, viendo esto acerca de lo que es el buen pastor, también estuve viendo Efesios capítulo 4, del verso 7 al 11, no lo voy a leer, pero ahí es interesante porque dice que el pastor es un don a la iglesia, dado por Cristo, el supremo pastor de las ovejas. Entonces, esto quiere decir que Cristo pone a su hombre, a su pastor, a cuidado de sus ovejas. Y cuando el pastor desobedece a Cristo y está en pecado, deja de ser un don de Dios y empieza a ser una piedra de tropiezo. Entonces, el pastor tiene la capacidad de dar de comer individualmente a las ovejas. Esa es su función. Tiene que tener esa capacidad. Entonces, el ministerio pastoral es alimentar, cuidar, guiar y conocer a cada oveja del redil que es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Muy bueno, Benjamín, completo, ¿eh? Qué buen ejemplo el del Señor. Qué mejor ejemplo que de pastores, ¿no? Que el Señor que dio su vida por todas las ovejas. Y nos vamos metiendo entonces ya ahora con esta pregunta al Ministerio de la Mujer, directamente a vos, Dani, ahí en Marcos Paz. ¿Qué podemos decir de las iglesias donde la pastorea una mujer? ¿Qué podemos decir respecto a eso, Dani? Bueno, buenas noches a todos. Me tocó una preguntita complicada. De hecho, como dijiste al comienzo, es un tema donde hay dos posiciones bien marcadas, ¿no? Y bueno, para poder tratar el tema, uno trata de informarse y por lo general lo que yo siempre trato de hacer es escuchar las dos posiciones y en base a eso poder también, trato por lo menos yo de no tener ningún prejuicio, ¿no? De tener la mente abierta para poder entender cuál es la verdad. Y por supuesto este tema no lo vamos a agotar ahora en una charla de 30, 40 minutos, ni como dijimos hoy al principio también, charlando entre nosotros, el tema no está cerrado, está abierto, o sea, simplemente estamos dando una posición y yo estoy dando una posición personal basado en lo que escuché, basado en lo que leo y ante todo quiero aclarar por si alguno piensa, la mujer, como habíamos dicho, no está en una condición inferior al hombre, para nada. Tiene la misma capacidad intelectual, talento, dones que el Señor ha repartido a su iglesia. Pero entiendo que hay roles que el Señor marcó a través de su palabra y son dos textos que voy a compartir, que es 1 Timoteo 2, versículo 12 al 14, que dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán fue engañado
y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y el otro texto es Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Acá yo entiendo que hay un rol puesto de parte de Dios hacia el hombre, que le dio la responsabilidad, ¿no es cierto?, y la autoridad sobre la mujer. Está diseñado de esa manera. Entiendo yo que el pastorado está hecho para los hombres. Encuentro a través de toda la palabra de Dios, de que Dios, por ejemplo, llamó a Abraham, no llamó a la esposa de Abraham, llamó a Moisés, no a su esposa, a los profetas llamó, no a las mujeres, y entiendo que también cuando llamó a los apóstoles o a los discípulos, llamó a 12 hombres. Entiendo de que hay una línea de parte de Dios marcada hacia que el hombre es el responsable de ser pastor, obispo, diácono, todo lo demás. Encuentro que la mujer tiene un montón de funciones dentro de la iglesia, de hecho se nombra diaconisa como Febe, también se encuentra en la palabra de Dios como profetisa Ana y otras más encontramos, y entiendo de que para que un pastorado pueda tener de alguna manera, no sé si la palabra éxito, no, tal vez no es la mejor, pero que pueda ser efectivo, que pueda ser de bendición, yo creo que no es posible si la mujer, la esposa del pastor, no acompaña ese ministerio, esa responsabilidad que Dios le entregó. Y como hoy charlábamos antes de hacer el programa, no es un tema de que es superior el hombre y por eso tiene la autoridad. Entiendo que Dios lo diseñó de esa manera. Tenemos roles diferentes. La mujer tiene cosas que nosotros no tenemos y nosotros tenemos cosas que las mujeres no tienen. Y los dos nos complementamos. Por eso el Señor, cuando formó primero a Adán, le dio la ayuda idónea para que el hombre sea completo. Simplemente quiero más o menos cerrar con esta idea, ¿no? Cuando hay mujeres que están pastoreando, que de hecho lo hay hermanas también que conozco, entre ellas una hermana muy conocida, misionera, Ana Bruce, que ha servido al Señor desde no sé cuántos años en Bolivia, ha estado en la selva predicando la palabra de Dios, ha sido llamada, no tengo ninguna duda, por el Señor, como tantas otras hermanas que están sirviendo al Señor en muchas áreas. De ninguna manera desmerezco a la mujer, sino que simplemente trato de ubicarla en el rol que el Señor, por lo menos entiendo yo, la puso dentro de la iglesia. No encuentro que se nombre a la mujer como pastora, pero sí entiendo que la mujer puede estar haciendo esa función junto con su esposo. Por lo menos esa es mi posición y ya le digo, esto es un tema para seguir investigando y estamos abiertos a preguntas y a opiniones diferentes. De hecho, entre nosotros 5 no tenemos todos exactamente la misma opinión y eso es bueno, porque cuando hay diversidad de opiniones nos enriquecemos todos. Muy bien, Dani, gracias, muchas gracias. Y ya paso a Diego para que nos pueda redondear el tema, si se puede, Diego, y hablarnos de que no se trata esto de capacidades, sino de modelos bíblicos que los entendemos así, pero que tampoco nos cerramos a que cada postura es la correcta, digamos, ¿no? Entonces, vos quizás nos podés dar un redondeo al tema. Te dejo a vos desde Río Gallegos, Diego. Gracias, Jorge. Sí, antes que nada, si bien lo dijeron varios, o creo que todos, que acá no estamos hablando de quién es superior y quién es inferior, sino que desde el punto de vista bíblico hay una igualdad entre el hombre y la mujer, ya que
los dos fueron creados a imagen de Dios, número uno. Hay una igualdad frente a la salvación de Cristo. Lo podemos ver en Gálatas 3:28, que dice: no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libres, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y algo que a mí me ayudó, y quizás les ayude también a todos los que nos están viendo, es que el hecho de la sujeción o sumisión se da dentro de la Trinidad. Por ejemplo, en 1 Corintios 15:28 dice: y cuando todo haya sido sometido a Él, entonces también el Hijo, cuando dice Él es Dios Padre, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea en todos. Entonces vemos acá un Cristo, ¿sí? Dios Hijo, que tiene la igualdad en dignidad y valor que el Padre. No existe la inferioridad. No es que Dios Padre es mayor o es superior que Dios el Hijo, sino que hay una igualdad en dignidad y en valor. ¿Y por qué toco esto? Porque esto se aplica al hombre y a la mujer. Hay una igualdad de dignidad y de valor. Lamentablemente, el pecado ha trastocado nuestros pensamientos, la posición que uno considera, que uno dice, bueno, por ahí piensa que uno es mayor y otro es menor. Bíblicamente eso no es así, ¿sí? Ahora, me gustó lo que dijo Benjamín, acerca de los requisitos de los ancianos. Yo me pregunto, bueno, todas las personas que están casadas, ¿sí?, que tienen a su esposa, yo me pregunto cómo hace un hombre para cumplir con esos 17 requisitos, para ser irreprensible, para ser sobrio, para ser prudente, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, si no hay una mujer con la capacidad para que el hombre pueda alcanzar esto. O sea, no hay manera, no hay forma. Por eso digo que acá nadie ni es más ni es menos, sino que hay una igualdad. Ahora, a la pregunta que vos, Jorge, me hacías, también voy al pasaje que tocó Dani, de Primera de Timoteo 2, del 12 al 14, que para mí lo fundamental está en el versículo 13 y 14, y dice así, versículo 12: yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Hay varias posiciones frente a este pasaje. Hay una posición en donde directamente hablan acerca de que todas las mujeres no les es permitido tener autoridad sobre el hombre. Hay otra posición que habla también de que en el contexto acá está hablando en singular y que no está hablando a todas las mujeres, sino que está hablando a una mujer en específico de la iglesia de ese lugar, que estaba causando alboroto y estaba apoyando falsas enseñanzas. Bueno, son dos posiciones. Pero para mí lo más importante es el versículo 13 y 14, en donde da la razón, Pablo da una razón del por qué sobre el tema de la autoridad de la mujer por sobre el hombre o del hombre sobre la mujer. Y se remonta a la creación. O sea que acá no vamos a tomar una posición ni cultural ni histórica, sino que tiene que ver con el plan de Dios antes de que el pecado entre a la humanidad, ¿no? Y dice, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Ahora, hago un paréntesis acá. ¿Por qué tengo que hacer un paréntesis? Porque si nosotros lo leemos literalmente, da la sensación como que la culpable es la mujer, ¿no? Bueno, Pablo no estaba diciendo esto, sino algo totalmente distinto. Y por eso vamos a ver en Génesis, ¿sí? En Génesis algunos puntos sobre esto que estoy hablando.
Primero Pablo habla acerca del orden, ¿no? Que hay una intención buena y perfecta antes del pecado, y dice que primero Dios creó a Adán y luego a la mujer. Y esto es importante, ¿por qué? Porque es Adán quien pone nombre, en este caso, a la mujer. Es Adán quien llama, le pone nombre a Eva, que tiene que ver con una autoridad. Estoy hablando antes de la caída del pecado. Ahora, ¿por qué Pablo dice acerca de que Eva fue engañada? Acá hay una responsabilidad que uno lo va a ver en toda la Biblia, en Génesis y en Romanos también. Vemos que hay un problema, no solamente en Eva, sino podemos ver que cuando la serpiente, Satanás, habla primeramente con Eva. Y uno tiene que entender que Satanás siempre lo que trata de hacer es trastocar, ¿sí? distorsionar el plan original de Dios. Dios es al primero que le dice Dios sobre qué es lo que no había que hacer, fue al hombre. Ahora, Satanás, en vez de ir al hombre, que para Dios es el que tiene autoridad, y esta autoridad no lo hace superior, sino estoy hablando de una responsabilidad, un rol diferente, vemos cómo Satanás va a la mujer y engaña a la mujer, y cuando uno lee Génesis, uno puede identificar que Adán no estaba en otra ciudad, sino que estaba en el mismo lugar. Y que hay una situación en donde Satanás genera un cambio de roles en donde Eva la toma como autoridad y Adán no interviene en esa situación, sino que deja que fluya. No solamente eso, sino que Eva le da de comer lo que no podía a Adán. Y ahí se produce, digamos, un quiebre en el orden de Dios. ¿Sí? Entonces vemos, por ejemplo, cuando Dios llama la atención, Satanás, ¿qué hizo? Primero tentó a la mujer, trastoca el orden que Dios había puesto, pero Dios continúa en el orden que había planteado desde un comienzo. Génesis 3, del 8 al 11, dice: y oyeron al Señor Dios que se paseaba por el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre, no llama a la mujer, porque Dios le había dado instrucciones de lo que no debía hacer a Adán y no a Eva. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y él respondió: te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Dios le llama la atención primero a Adán, porque hay una responsabilidad que Dios puso, un rol que Dios puso desde la creación, antes de la caída, que es confirmado, porque uno dice, bueno, Antiguo Testamento, que es confirmado en Romanos, cuando hay una comparación entre Cristo y Adán. Romanos 5, 12 al 14 y el versículo 19 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, otra vez, hace responsable ¿a quién? A Adán.
muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces, vemos desde el plan original, antes de la caída de Dios, que la responsabilidad, ¿sí? Toda autoridad tiene responsabilidad, que lo que Dios había ordenado en cuanto a roles y funciones es que el hombre tiene autoridad y es responsable por esa autoridad designada por Dios, desde la creación antes del pecado. Ahora, en el libro de Génesis vemos también el papel de los hombres y las mujeres, que en la escritura de 1 Timoteo 2, del 11 al 15, confirma y dice, número 1, Dios creó a Adán primero y luego a Eva. Número 2, Dios dio el mandato de no comer del árbol a Adán en lugar de a Eva. Adán le puso nombre a la mujer indicando su autoridad. 4, Eva está diseñada como ayudadora de Adán. Y ayudadora no estoy hablando como de un peón, estoy hablando de la ayuda adecuada, necesaria, imprescindible, fundamental. Número 5, la serpiente engaña a Eva en lugar de Adán, usurpando así el liderazgo masculino que Dios le había dado. Y número 6, Dios fue donde Adán primero, aun cuando Eva pecó primero, porque en él estaba la responsabilidad y la autoridad dada por Dios. ¿A qué voy con esto? Porque no me quiero meter solamente en un pasaje, sino en el rol que Dios ha puesto distinto del hombre y de la mujer. Aún antes del pecado, después, lamentablemente lo vivimos hoy, el pecado ha trastocado a toda la humanidad y hoy vivimos las consecuencias. Este es el ideal de Dios, ¿sí? Este es el ideal de Dios. Después hay un montón de preguntas. ¿Qué pasa? Que eso lo hablamos la vez pasada. ¿Qué pasa cuando hay un matrimonio, el hombre es pastor, el pastor fallece? Bueno, ¿qué pasa con la mujer? ¿Qué pasa con la iglesia? Con la esposa del pastor. Bueno, creo que hay un poco más para investigar sobre el tema, pero sin lugar a dudas que el ideal de Dios es el que acabo de comentar, que Dios puso una autoridad y un rol y una función diferente. No significa que sea mayor, pero sí hay roles distintos que apoyan a un pastorado masculino, ¿no? Desde el punto de vista bíblico. Buenísimo, re completo, Diego. De todas maneras, también vale aclarar, o hacer esta aclaración, que bendecimos a las mujeres que pastorean, porque hay obviamente pastoras, misioneras, y realmente hacen una tarea loable y de mucho sacrificio y entregan hasta sus vidas, en muchos casos, por la causa del Señor. Obviamente que el tema no lo podemos cerrar y desde ya que está bien todo lo que aclararon porque es muy importante, ¿no? Que no se trata de una cuestión de capacidades, no es que o de superioridad del hombre sobre la mujer, para nada. Entendemos que Dios les dio capacidad al hombre y también, yo creo personalmente esto, ¿no? En mi opinión, mucha más capacidad a la mujer, ¿no? En todo aspecto. Y bueno, bendecimos a las hermanas que nos están escuchando y a las que están sirviendo al Señor. Y otro punto me parece importante también aclarar, que no solo hay mujeres que no van a ser pastoras, sino que hay muchos hombres que tampoco son llamados a ese ministerio. Y eso es bueno también remarcarlo, ¿no? Porque por ser hombre no significa que todos son pastores. Al contrario, yo creo que es un llamado muy específico de parte del Señor a algunas personas. Bueno, me parece importante ahora terminar orando, bendiciendo a la audiencia y también orando por todas las personas que nos escuchan. Sí, Jorge, ¿vos me levantaste la mano? Sí, como el mayor del grupo, por ahí quisiera agregar algo, y más teniendo en cuenta, mientras escuchaba el desarrollo, vino un recuerdo que tiene más o menos unos 38 años. Y como a mi edad los recuerdos
no es algo muy asiduo, ¿no? A la medida que van transcurriendo los años, yo he tenido en los últimos años, trabajaba con mucha gente y uno de los problemas que tenía era que no recordaba los nombres, entonces empecé a utilizar los apodos, Corazón, el Negrito, Campeón, Reina, Princesa, pero bueno, si bien había algo afectuoso, la memoria me empezó a traicionar. Y esto que recordé, lo que pretende es darle tributo a una mujer casualmente, ¿no? Esta mujer fue una mujer que conocí hace 38 años. Mientras atendía un almacencito, alguien me predicó el Evangelio, nos empezamos a reunir en una casa y apareció de la nada, era de una iglesia de Olivos, yo en ese momento vivía en Ituzaingó con otros de los que después fueron mis hermanos. Esta mujer se tomó el trabajo de llamarnos por teléfono, una hermana casada, mayor, yo ya no sé si a esta altura estará en la presencia del Señor, y nos llamaba semanalmente: ¿cómo estás, Jorge? Bien, preocupado porque perdí los documentos. Jorge, vamos a orar. Señor Jesús, te pido para que Jorge encuentre los documentos aparecían. A la otra semana: Jorge, tuve un problema así, así, así. Vamos a orar, Jorge. Y Jorge, ¿cómo están los hermanos? Mira, están bien, está teniendo un problema familiar. María del Carmen, que es una hermana que vos conociste. Bueno, ¿sabés qué? El viernes voy a estar por ahí. Eso duró 3, 4 meses. Una de las cosas que yo hice, yo tuve una amiga que vivía en Martínez y le apareció un tumor en la cabeza y la habían operado y yo ya no la podía ver más y se la encomendé a esta mujer. Esta mujer, aclaro, la conocí muy poco, no era líder, no era diaconisa, no tenía ningún título dentro de la iglesia, y yo sé que toda dádiva buena proviene del Padre de las Luces, pero sé que el Señor estaba en ella. Y muchos de los que conocimos al Señor, si no hubiese sido por el amor de esa hermana, no sé si hubiésemos perseverado en la fe. Y lo más grande de todo esto es que he olvidado muchas cosas sinceramente en mi vida, pero esta mujer, que no tenía título ni responsabilidad, se llamaba o se llama Hermelinda. Así que mi tributo y mi recuerdo para ella. Muy buen recuerdo, ¿eh? Bueno, George, ya que estamos, ¿por qué no terminamos orando por la audiencia y por los ministerios también femeninos en la iglesia? ¿Qué te parece? Pero con muchísimo gusto. Amado Señor Jesús, te damos tantas gracias, Señor, porque realmente en tu cuerpo hay abundancia de dones. Es la misma persona de Jesucristo distribuido, Señor, entre todo tu pueblo, en el cual no hay acepción de personas, ya no hay griegos, no hay judíos, no hay gentiles, Señor, no hay hombre, no hay mujer. El precio de nuestro rescate fue el mismo para todos por medio de la persona de Jesucristo. ¿Qué sería de nosotros, Señor, si no hubiera una mujer en nuestra vida? Somos hijos de una mujer, tenemos hermanas, tuvimos esposa. Realmente las cosas, sin quitarle mérito a los padres y a los hermanos, pero desde nuestra óptica masculina, cuánto nos has bendecido, Señor, por medio de las mujeres. Cuánta riqueza de ministerios y de sostén cuando las fuerzas del varón flaquean hay por medio de la oración y la compañía de la mujer, Señor. Gracias porque vos diste tu vida por todo tu pueblo, Señor, y juntos podemos adorarte en este tiempo donde la tiniebla pareciera prevalecer. Tu luz admirable brilla en medio nuestro. Te encomendamos
la vida de cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos escuchan, Señor, en medio de sus necesidades, dificultades, adversidades, dudas. Seguramente hay muchos que, como yo, en muchos momentos no sabemos qué hacer, pero tu guía es absoluta, precisa, y tu palabra es lámpara a nuestros pies que guía en nuestros caminos. Muchas gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos enriquece, por la vida de tu amado Hijo Jesús que ha sido dada en rescate por nosotros, y por tu preciosa y bendita palabra que nos indica lo que debemos hacer en todo tiempo. Te bendecimos, Jesús. Amén. Amén. Nos vemos en el próximo programa. Chao, muchachos, familias, hermanos. Bendiciones.